Gloria le damos al Señor. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos van a estar viendo en esta mañana por medio de Facebook. Les saludo con la paz del Señor a todos en esta mañana. Un jueves más que el Señor nos da. Agradecido al Señor por su misericordia y su gracia, porque Él me ha dado un día más de vida. A mí y a toda mi familia. Y bueno, y a usted, amigos, caballeros, también le ha dado una oportunidad, ¿no? En esta mañana voy a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Un día más de vida. Agradecido, Señor, por tu gracia. Gracias, Padre, porque es la oportunidad que tú me das, Señor, de estar a cuenta contigo. Y agradecido, Señor, por estar aquí nuevamente, Señor, frente a estas cámaras, Señor, para poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que quiera oír palabra de vida. Hoy en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que tú estés guiando con tu Espíritu Santo, Señor, que Él sea hablando, que Él sea convenciendo a toda alma que lo necesita. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad, que todo lo que hagamos, Señor, hablemos, sea guiado por tu Espíritu Santo en esta mañana. Derrama, Señor, entendimiento, Señor, sabiduría que proviene de lo alto. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra en esta mañana. Agradecido todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias doy al Señor. En esta mañana venimos a anunciar el Evangelio de Cristo, ¿no? Hoy en esta mañana nosotros vamos a anunciar lo que es el Evangelio. No estamos nosotros para predicar religión, no estamos para predicar una denominación, sino estamos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Cristo resucitado. De Él vamos a hablar en esta mañana. De Él vamos a anunciar lo que realmente Jesucristo quiere para usted, amigo, caballero, que usted todavía rechaza al Hijo de Dios o rechaza la palabra de Dios, ¿no? Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia, dice, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Saludamos a nuestro hermano Rudy William, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Le veo en Nagoya, Japón, dice, ¿no? Ahí nos está viendo nuestro hermano Rudy William, que el Señor pueda bendecir su vida grandemente, ¿no? Qué maravilloso poder, hermano. Por eso en esta mañana, amigo que usted me escucha, no venimos a anunciar, a hablarle de religión, ni de denominaciones. La denominación lo hace el hombre. Solo venimos a hablarle de Jesucristo, el Salvador, ¿no? El Salvador. A ese venimos a anunciarle, a ese que dio su vida por usted y por mí, a ese que murió en su lugar, ¿no? Muchos piensan que la religión es la que nos va a salvar. Muchos piensan que la denominación nos va a salvar, o muchos piensan que siguiendo al hombre vamos a nosotros a tener la salvación o vamos a estar en el cielo. Pero nosotros vemos, qué maravilloso ver por la palabra que verdaderamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, ¿no? Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es una bomba, es una dinamita el Evangelio, ¿no? De salvación, para todo aquel que cree. Entonces, vemos nosotros en Primera de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién le puede dar la vida eterna? Solo Jesucristo, solo Jesús. Jesucristo vino trayendo la gracia y la verdad. Él es el que trajo la gracia y la verdad, ¿no? No hay otro nombre.
No hay otro que verdaderamente trajo buenas noticias. Él no vino a condenar al hombre. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El hombre. El hombre se apartó de sus caminos. El hombre se desvió. El hombre se alejó de la presencia de Dios. Porque así lo dice la palabra. Cuando el hombre pecó, entonces el hombre fue destituido de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así nos dice la palabra del Señor. Todos éramos enemigos. Todos somos enemigos. Pero mediante Jesucristo venimos a tener paz para con Dios. Justificado pues, Romanos capítulo 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo. Para que usted se pueda reconciliar con Dios, para que usted pueda tener esa paz con Dios, es creyendo en Cristo. ¿Y por cómo va? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces ahí vemos nosotros que no hay otro nombre entonces. Usted cree a la palabra del Señor. Muchos rechazan en este tiempo. Los gentiles, muchos rechazan la palabra del Señor. Se creen sabios en su propia opinión. ¿No? Buscan la sabiduría de este mundo. Buscan la inteligencia. Buscan la capacidad humana. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice que para Él no es nada eso. No son nada. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, la justicia viene por medio de la fe. Usted, amigo, usted, caballero, quiere ser juzgado por Dios, venga a Cristo. Venga a Cristo. Y sabe que por medio de Cristo usted va a ser hallado sin culpa, porque ya hubo alguien que lo pagó. ¿Quién pagó el precio? ¿Quién pagó lo que verdaderamente nosotros merecíamos? Pues Jesucristo. Usted que merecía la muerte, usted que merece el infierno, hay uno que lo pagó, hay uno que vino para darle la salvación, para que usted escape de la ira venidera. Y ese solamente se lo puede dar Jesucristo. Usted me dice, estoy cansado, ya no sé qué hacer, estoy enfermo, hay muchos rumores de guerra o hay guerras. Sí, eso está pasando en este tiempo. Pero estamos en este mundo lleno de maldad, en un mundo de tiniebla, donde está reinando el maligno. ¿Vio? Entonces, Jesucristo quiere reinar en usted. Jesucristo quiere entrar en usted. Él quiere ser la luz. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. ¿No? El que viene a mí no andará en tiniebla. Él quiere sacarlo de allá de la tiniebla. Pero usted tiene que creer en el Hijo de Dios. Tiene que creer en el Hijo de Dios. ¿No? Pero doy gracias al Señor que solamente Él nos envía a nosotros solamente a predicar el Evangelio de Cristo. ¿No? Nosotros no estamos para convencer. El que lo va a convencer a usted es el Espíritu de su palabra. Para eso está el Espíritu de Dios, para convencerlo. Por eso en esta mañana usted está oyendo. Y que esta palabra al oír pueda producir fe en usted y pueda creer que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No? Maravilloso es lo que dice Jesucristo, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 10. ¿No? Juan capítulo 10, verso 11 dice. Yo soy, dice, vamos a leer el 7, dice. Volviendo pues Jesús a decirle, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dice, ¿no? Entonces después dice el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por usted, como dije hace rato, ¿no? Él es el buen pastor. Él quiere cuidarlo. Él quiere ser su protector. Él quiere verdaderamente apacentarlo a usted. Por eso en esta mañana no desprecie lo que es la palabra del Señor. No desprecie a Jesucristo.
Jesucristo es la única solución para su vida de usted. Es el único que le puede dar la vida. Usted ahorita está muerto. Usted sin Cristo está muerto. Amigo, señora, caballero que usted me está oyendo. Usted está muerto sin Cristo. Si usted no ha recibido a Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que usted está muerto. Viniendo a Cristo, estamos con vida. Miren lo que dice Efesios. Ahí Efesios capítulo, ahora le digo, capítulo 2 dice, eso nos dice a nosotros, miren, lo que éramos. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Yo? Y usted me dice, yo estoy vivo. No, usted está muerto. Él quiere darle vida a usted. A nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿no? En nuestros delitos y pecados, dice. Pero Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros hemos creído. Cuando nosotros hemos creído que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Que necesitábamos de Él. Gloria le doy al Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? El espíritu de desobediencia. Estábamos bajo el maligno. Él reinaba en nosotros. Él no quería, Él nos destruía. Él nos iba destruyendo. Porque para eso vino el enemigo. Para destruir. Éramos instrumento de Satanás. Así como lo es usted ahora. Si usted no ha recibido verdaderamente a Cristo, usted es un instrumento de Satanás. Pero Jesucristo vino para darle salvación, para darle vida. Él no vino a condenar. Solamente la palabra y el Espíritu le va a hacer ver que verdaderamente usted es un pecador delante de Dios. Para eso vino la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice. ¿Cuál es la gracia de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. ¿Por qué desprecia el regalo? La salvación es gratuita para usted, amigo, para usted, caballero, que me está escuchando en esta mañana. La salvación para usted es gratuita. Usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene que pagar ningún precio. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. ¿Vio? Consumado es, digo. Todo está hecho, todo ha sido pagado. Solamente usted tiene que creer. Gloria le doy al Señor en esta mañana. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, que nos van a ver y que nos están viendo también en esta mañana. Saludamos a los hermanos de Bolivia también que nos ven. A los hermanos de Córdoba o Mendoza, si no me equivoco. Ahí está el pastor. Ya me olvidé su nombre. Saludamos también a los hermanos de Bariloche y saludamos a todos los hermanos acá del Gran Buenos Aires, ¿no? De Argentina. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Así empezamos esta mañana anunciando el Evangelio para todos aquellos que necesitan a Cristo, ¿no? A Él, sinceramente, los que necesitan a Jesucristo. Amén. Gloria le damos al Señor. Amén. Sí, gracias. Ya lo leí. Gloria le doy al Señor. Me estaba mostrando a mi esposa, ¿no? De nuestro hermano Rudy William, que nos ve desde Japón, dice, ¿no? Así que agradecido a todos estos hermanos. Esto anunciamos entonces lo que es primeramente un espacio para las almas. Para todos aquellos que creen que siguiendo a una religión van a ser salvos. Siguiendo a una religión piensan que están verdaderamente en la verdad. Pero solamente Cristo es la verdad, ¿no? Cristo es la verdad. Así, hermano, eso es lo que dice por ejemplo, esta alabanza dice, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, dice, Señor, es que yo vivo. ¿Vio? Me das consuelo, me das abrigo y en aflicción, dice, tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste.
pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Solo Jesucristo. Por medio de Cristo usted puede vivir. Por medio de Cristo usted puede tener la vida eterna, puede tener la salvación que Él quiere darle a usted. ¿Por qué desprecia? ¿Por qué seguir a otros dioses si hay un solo Dios? Hay un solo Dios que creó todas las cosas que usted ve en este mundo. Lo creó a usted mismo. Así dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Del polvo nos ha tomado, nos ha formado el Señor. Solamente que el primer hombre desobedeció. Por eso nosotros nacemos con pecado. Pero gracias le damos a Dios que envió ese regalo. Que envió a su Hijo para quitar el pecado del mundo. Y que por medio de Él nuestros pecados van a ser perdonados. Y así es la palabra del Señor. Se cumple cuando nosotros recibimos. Nuestros pecados son limpiados y perdonados. Y sabe que cuando el Señor perdona, dice que Él no se acuerda más. No se acuerda. Él los borra, no se acuerda. Y eso quiere hacer el Señor con usted. El Señor quiere verdaderamente perdonar sus pecados. Ya Él quitó el pecado. Lo llevó el pecado a la cruz del Calvario. Amén. Gloria le doy al Señor en esta mañana. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. ¿No es maravilloso eso? ¿No es precioso verdaderamente que ahora nosotros vivimos? Porque verdaderamente el Señor vive. Si el Señor no hubiera resucitado, en vana sería nuestra predicación de nosotros. Pero nosotros anunciamos al Cristo resucitado, al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. A Él nosotros predicamos. Por eso la palabra del Señor nos muestra que Cristo, que Dios lo levantó de entre los muertos y que lo exaltó hasta lo sumo y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Así hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, nosotros también hemos sepultado al viejo hombre. Muerto y sepultado, dice la palabra del Señor, y hemos nacido en novedad de vida. Y también Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Dios nos hace sentar. ¿No es maravilloso eso? ¿No es precioso que verdaderamente ahora nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo sabe eso, hermano Juan? Porque la palabra nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios nos hace saber a nuestro espíritu que ahora nosotros somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora nosotros lo tenemos por Padre a Dios. Él es nuestro Padre. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Como un Dios lejano? ¿Como un Dios que juzga todavía? ¿Como un Dios que condena? No. Nosotros nos acercamos al Dios, al trono de su gracia, como nuestro Padre, con más confianza. ¿Y gracias a quién? Gracias a Cristo. Porque cuando Él estuvo en la cruz, ¿sabe qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos decir, Padre. Ese nombre vino a hacer conocer Jesucristo. Jesucristo jamás en la tierra dijo, Dios, siempre lo llamó Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué maravilloso es poder anunciar el Evangelio de gracia en este tiempo. El Evangelio de gracia, lo que quiere para usted verdaderamente es que usted tenga vidas gloriosas, vidas victoriosas, vidas santas. Eso es el Evangelio de gracia. ¿Cuántos disfrutan? ¿Cuántos se gozan verdaderamente de haber recibido el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos se gozan de tener victoria en Cristo? Porque nosotros somos victoriosos por medio de Cristo, ¿no? Somos vencedores por medio de Cristo. Y somos más que vencedores por medio de Cristo, hermano. Ahora nosotros vemos la palabra del Señor que dice, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, ¿no? En vuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios.
Pero cuando estamos en Cristo dice que nada nos puede separar y nada nos puede condenar a nosotros, amados hermanos. ¿No es hermoso verdaderamente poder decir que si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo? No, no hay ninguna condenación. Gloria le doy al Señor en esta mañana. Hoy quiero compartir un tema verdaderamente que es también un tema a veces que muchos no entienden, hermano, o muchos no entendemos, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Mire lo que dice la palabra del Señor, amado hermano, ¿no? Acá vemos nosotros a Cristo como nuestra justicia. Pero ¿qué dice primeramente el versículo 19? Dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, dice. Entonces, cuando el hombre desobedeció, ¿no? Por la desobediencia de Adán, vemos que por medio de él todos son pecadores. Toda la descendencia son pecadores. Ahora, ¿qué dice después? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién fue el que obedeció? ¿No? Por la obediencia de uno. Hablamos de Cristo, hablamos de Jesucristo. Él obedeció hasta la muerte, ¿no? Ahora, por la obediencia de uno, dice, los muchos son, dice, constituidos justos. Y muchos se molestan, hermano. Muchos se molestan cuando nosotros le decimos, nosotros somos justos delante de Dios. No, hermano, ¿cómo va a ser justo usted? Mire lo que hace. No, soy justo. Usted tiene que estar firme en la palabra del Señor cuando dice, por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Entonces ahora nosotros vemos que por medio de Cristo nosotros somos justificados y somos hallados sin culpa. Somos hallados justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo, no por nuestro mérito de nosotros, no por nuestras obras, no por un sacrificio que nosotros queramos hacer, no, porque Cristo es el único sacrificio que hizo, ¿no? Una vez y para siempre. Ahora dice, pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Vio? ¿Para qué se introdujo la ley? La ley se introdujo ¿para qué? Para que usted conozca el pecado. A pesar que usted era un pecador, pero la ley le muestra que verdaderamente usted conozca el pecado, ¿no? O sea, un practicante de pecado. Entonces acá vemos nosotros, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No es precioso eso? ¿No es maravilloso que verdaderamente ahí vemos nosotros lo que es la riqueza de la gracia para con nosotros? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Vio? Así dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así el pecado reina para muerte. Porque cuando entró el pecado, dice, porque vamos a leer por ejemplo el capítulo 12, dice, por tanto como el pecado entró al mundo, en el mundo, por un hombre, y por él el pecado, y por el pecado dice la muerte. Entonces van juntos, lo que es el pecado y la muerte van juntos. Entonces el pecado ¿qué trae? Muerte. Pero la gracia ¿qué trae? Verdaderamente la gracia trae vida eterna. Trae vida. Por eso, hermano, en este tiempo lo que nosotros tenemos que predicar es el evangelio de gracia, es el evangelio de la buena nueva, ¿no? Porque para eso vino Cristo, para salvar, para sanar a los enfermos, a los cautivos, para dar libertad, ¿no? Para eso vino Cristo, para predicar el año agradable, dice. Él no vino a condenar.
Si ya estamos condenados, hermano. Cuando el primer hombre pecó, entonces entró el pecado, entonces estábamos condenados nosotros. ¿A dónde? A la muerte eterna. Pero cuando vino Cristo, hermano, trayendo la gracia y la verdad, verdaderamente nosotros en Él tenemos vida eterna. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pues diremos? Capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es un signo de pregunta, hermano. ¿No? Es un signo de pregunta. ¿Sabe que el evangelio de Cristo, el evangelio de gracia, hermano, lo tienen que como si nos lleva a pecar a nosotros? No, de ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el pecado a la cruz del Calvario y lo sepultó. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Y los clavó ahí en la cruz. Mire, y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi amado hermano, si usted verdaderamente ha muerto al pecado, ¿cómo puede vivir en él? No puede, un muerto no puede salir a emborracharse. Un muerto no puede salir a seguir matando. No, está muerto. Así es con nosotros, hermano. Si usted ha creído en Cristo, si usted dice que Cristo está en usted, entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir, hermano. Ya estamos muertos para el pecado. Dice el verso 3. ¿O no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Yo? ¿O no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Yo? En su muerte hemos sido bautizados. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versos 13. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versos 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted sabe, hermano, que cuando Juan el Bautista, él predicaba el evangelio, ¿no? Él predicaba arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Bautícese, dice, ¿no? Él los bautizaba para perdón. Pero cuando él dijo que iba a venir uno, que lo iba a bautizar con espíritu y fuego, ¿no? Y eso es lo que ahora se cumple, hermano. Todos aquellos que nosotros hemos recibido a Jesucristo, hemos sido bautizados con un solo espíritu. Dice el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también, dice, nosotros andemos en vida nueva. Así es, hermano. Y vamos a ver que el viejo hombre está muerto. Mire lo que dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en Él, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, mire lo que dice la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No es preciosa la palabra del Señor, hermano? Sabiendo, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso es lo que hizo Cristo, hermano. Llevar al viejo hombre a la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos, hermano, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hace rato hablábamos, hermano. Nosotros éramos instrumentos de Satanás. Nosotros éramos instrumentos, hermano. Y hacíamos tantas cosas, ¿no? Servíamos a la impiedad, a la injusticia, a todo eso, hermano. Pero una vez venido a Cristo, está destruido el pecado.
¿no? Está destruido para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, porque somos una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Todas son hechas nuevas. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Usted ha muerto, hermano? Si usted está muerto, usted ha sido justificado del pecado. Sus pecados han sido perdonados. Sus pecados han sido lavados por la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Vio? Y eso es por fe, hermano. Por fe usted lo ha recibido eso. Por fe, mediante Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Por fe usted tiene esa paz para con Dios nuevamente, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cristo murió? Sí murió. Así también nosotros, si creemos que Cristo murió, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué viviremos con Él, hermano? Porque Él resucitó. Y por ese mismo procedimiento pasamos también nosotros. Morimos juntamente con Él, ¿no? Cuando creemos. Y también viviremos, nacemos en novedad de vida. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿no? Sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y así pasa con nosotros, hermano. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Ahora yo pasé de muerte a vida. A vida. Pero a veces mucho, es locura estas cosas escuchar. Pero sin embargo nosotros, hermanos, estamos creyendo que verdaderamente, sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Él murió al pecado una sola vez. Y así también nosotros, hermanos, morimos una sola vez al pecado. Y ahora vivimos para Dios, mediante Jesucristo. Ahora somos instrumentos de la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Ahora nosotros le servimos a Cristo. Le entregamos todo nuestro ser. Hemos muerto al yo, hemos muerto a todo, hermano. ¿Vio? Ahora vivimos para Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, dice. Una vez por todas Él murió. ¿Quién murió? Cristo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros vivimos para Dios, hermano, ahora. ¿No? Así también vosotros considerados muertos al pecado. Ahora usted se considera muerto al pecado. Se tiene que considerar muerto al pecado. Tiene que ser una realidad eso. Así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vio? Ahora, por eso, como le dije hace rato, somos instrumentos ahora de Dios. Ahora nosotros tenemos un Señor, tenemos un dueño, tenemos un capitán, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Él es el que nos conduce a toda verdad. Él es el que nos guía verdaderamente. Él es el que nos aconseja. Él es el que nos da el entendimiento. Todo lo hace el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así también vosotros considerados muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vida espiritual. Voy a leer ahí Romanos 8:10. Vamos a ver qué dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros. Amén, hermanos. Entonces sigue diciendo el capítulo 6, versos 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Ya no reina el pecado, hermano. No puede reinar el pecado. ¿Vio? No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dominio. Usted tiene dominio propio. Sí, Dios le ha dado un dominio propio. ¿Vio? Qué maravilloso es ahora vivir para Dios. Qué maravilloso es considerarnos muertos al pecado. Ahora somos la justicia de Dios. Ahora somos justos delante de Él, por medio de Cristo. Ahora somos hijos. Ya no somos pecadores, somos hijos ahora. Ni tampoco dice presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos nuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cómo lo tenemos que presentar ahora al Señor? Vivos para Él, ¿no? Vivos para Él. Y ahora, no solamente que vivos para Él, sino que también nuestros miembros, dice a Dios, como instrumento de justicia. Porque el pecado, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Vio? Porque el pecado no se puede enseñorear de vosotros. El pecado no puede tener dominio en usted. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No es precioso eso, hermano? ¿No es verdaderamente ver que ahora estamos bajo la gracia de Dios? Bajo la gracia de Dios, hermano. Estamos en una nueva dispensación, es el tiempo de gracia. Que el Señor nos ayude verdaderamente a poder, que usted pueda leer también esto, hermanos. Es verdaderamente vivir bajo la gracia de Dios es lo más precioso que usted puede hacer. Nos deja ser guiar por el Espíritu y su palabra. Obedecer, creer verdaderamente la palabra del Señor. Usted sabe, hermano, que cuando Dios le dio la tabla de los 10 mandamientos a Moisés, ¿sabe cuántos murieron? 3,000 almas. Pero cuando vino el Espíritu del Señor, cuando vino el Espíritu de Dios, ¿sabe cuántas almas se convirtieron? 1,000 almas vivieron, no murieron, vivieron. Por eso en este tiempo, hermano, tenemos que predicar el Evangelio desde el monte Sión, no desde el monte Sinaí, desde el monte Sión. Agradecido al Señor por lo que le pude compartir hasta ahí el Señor me ha dado, que sea verdaderamente de bendición, ¿no? Que esta palabra lo pueda llevar a usted a escudriñar las Escrituras, a verdaderamente a preguntarle al Señor, ¿no? Tenemos que hacer preguntas siempre al Señor. Verdaderamente, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿No? ¿Qué nos quiere decir? Y solamente Él le va a dar la respuesta. Él, porque le va a mostrar con la misma palabra. No hay interpretación de nosotros. La interpretación de nosotros a veces es incierta. La palabra es la misma, la que nos va a mostrar. La misma palabra es la que interpreta. ¿Vio? A veces queremos ser interpretador de la palabra. Pero a veces fallamos, hermano, como seres humanos. Pero el Espíritu de su palabra no falla, hermano. Ella nos va a revelar, ella nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a mostrar que verdaderamente la verdad es Cristo en nosotros. Que Cristo es la verdad. Amén. Agradecido al Señor, saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron viendo, a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Ubaldina también estuvo ahí. Y a todos los hermanos que ahí veo que no los conozco, hermano, pero que el Señor pueda bendecir grandemente, que la gracia del Señor pueda verdaderamente abundar en usted.
No, no desprecie la gracia del Señor. No vaya por obras, no vaya por su propio sacrificio, sino esté bajo la gracia de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Agradecido, Señor, porque hemos podido compartir tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú nos has hablado en esta mañana. Porque la palabra es tanto para mí como para todos aquellos que la van a escuchar, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes cada día a poder confiar más en ti, a poder creer en tu palabra, a poder, Señor, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Que no pueda haber duda en nosotros, Señor, para que así verdaderamente nosotros no nos quedemos estancados, sino que sigamos, Señor, escalando. Te pedimos, Padre, porque sabemos que la duda, Señor, es un pecado para con nosotros. Oh, Señor amado, te pido en esta mañana que tú estés abriendo los ojos del entendimiento, Señor. Que podamos nosotros meditar en tu palabra día y noche, Señor. Que podamos rumear tu palabra, Señor, para que verdaderamente sea un alimento sólido para nosotros. Para que por medio de tu gracia, Señor, podamos crecer. Porque solamente tú, Padre bendito, nos da el crecimiento. Te pedimos, Padre, en esta mañana. Te pedimos por las almas, Señor, que van a oír también el mensaje de salvación, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda convencerlos de todo pecado. Oh, santo, bendito sea tu nombre. En esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor, porque para eso tú nos has llamado, Señor, para alabarte, glorificarte, para agradecerte por todo lo que tú hiciste para con nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo, te agradecemos en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Agradecido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.